Hola, ahí me escuchan perfectamente. Muy buenas tardes a todos y muy buenas noches a quienes nos ven el día de hoy. Mi nombre es Laura Velandia y quiero darles la más cordial bienvenida en este webinar internacional, La ciberinteligencia en la lucha contra el crimen organizado. Una actividad organizada por INISEC, el Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global. INISEC se ha caracterizado por su formación de alta calidad con presencia internacional, con sede principal en España, pero también cuenta con oficinas y presencia latinoamericana, especialmente en Ecuador, República Dominicana y Colombia, entre otros países, donde desarrollamos convenios académicos con instituciones de alto peso, formamos a estudiantes que hoy hacen parte de nuestra comunidad global. Esto nos permite estar más cerca de nuestros alumnos y responder a las necesidades específicas de cada región. Hemos creado este espacio virtual especialmente para ustedes, profesionales y aquellos interesados en fortalecer esos conocimientos y matricularse en el curso superior de analista de ciberinteligencia, con el objetivo de ofrecerles una experiencia cercana, directa y altamente enriquecedora de la mano de un experto que hace parte del programa. Esperamos que este encuentro sea de gran valor académico, les permita aclarar inquietudes, ampliar su visión y conocer de primera mano el alcance y la importancia de la ciberinteligencia en el contexto actual. Durante esta sesión analizaremos cómo el crimen organizado ha evolucionado hacia el entorno digital, haciendo de la ciberinteligencia una herramienta clave para la prevención y respuesta ante nuevas amenazas. Conocerán también cómo se utiliza la tecnología, el análisis de datos para detectar actividades sospechosas, apoyar investigaciones reales e identificar también redes criminales, facilitando una toma de decisiones más estratégica. Este webinar está dirigido a participantes de todos los países que deseen conocer y comprender la ciberinteligencia, así como informarse sobre los principales contenidos del curso de analista de ciberinteligencia. El curso de analista tiene un contenido muy completo. Ha sido diseñado para formar profesionales en el uso de técnicas y herramientas de inteligencia de fuentes abiertas o SIN, competencias que cada vez más demandadas tanto en el sector público como en el sector privado por su utilidad en la recopilación, análisis y la interpretación de información que se transforma en conocimiento estratégico para la toma de decisiones. Así que si están buscando dar ese paso adelante en su desarrollo profesional dentro del ámbito de la inteligencia y la ciberseguridad, esta formación puede ser ese impulso que también están buscando todos aquí. Antes de iniciar, quiero contarles brevemente la metodología del evento. Vamos a comenzar con la presentación del ponente y posteriormente quienes deseen realizar preguntas podrán realizarlo a través del chat o pueden dar clic en el botón de alzar la mano para poder participar en vivo. Los invitamos a que aprovechen esta sesión y este webinar para preguntar, explorar y descubrir todo lo que ofrece esta temática tan relevante y actual como es la ciberinteligencia. Y para guiarnos en esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia de José Ángel Duarte. Él es exmilitar con amplia experiencia en seguridad, defensa y ciberinteligencia. Ha trabajado en el Ministerio de Defensa y como director de seguridad de la Embajada de Ecuador y también en el Reino Unido. Es analista de OSINT, perito judicial informático en Ecuador, asesor institucional y fundador del software CIPA. Además, haber recibido el premio a la mejor pericial internacional en ciberinteligencia. José Duarte, bienvenido y te cedo la palabra para que puedas iniciar con esa ponencia sobre ciberinteligencia. Bueno, Laura, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a todos los asistentes. Espero que hoy salgamos de aquí con algo nuevo, algo diferente acerca de este apasionante mundo de la ciberinteligencia y del recurso abierto. Quiero comenzar diciendo que soy el director del curso de ciberinteligencia en INISEC y hemos hecho un manual totalmente basado en experiencia real y esa experiencia la hemos plasmado de cierta forma que el alumno pueda adquirir esos conocimientos de manera sencilla, porque la ciberinteligencia abarca un amplio campo, un amplio espectro incluso de la inteligencia y del análisis de los datos.
Entonces, hoy aquí en el webinar nos vamos a centrar en lo que es el recurso abierto, toda esa información que existe online, que está disponible, pero que no todo el mundo puede ver, porque muchas veces esa información, como bien sabemos, aunque supuestamente esté, digamos, accesible a cualquiera en Google, no todo el mundo puede verlo. Y esas son las técnicas, o sí, esa es lo que caracteriza y provee de la diferencia entre un experto, un analista o un simple curioso que está simplemente buscando en Internet datos. Dicho esto, quiero también deciros que no voy a hacer el típico webinar de ponerme aquí a hablar, a daros el rollo, perdonadme por la expresión coloquial, pero no voy a daros el rollo y contaros aquí una película mientras alguien está viendo el PowerPoint. No me gusta trabajar así. Os pido que por favor en medio incluso de la conversación que tengamos, porque lo voy a tratar como una conversación, cualquier duda que os asalte en ese mismo momento, como bien ha dicho Laura, ahí tenéis el icono con la mano alzada y preguntad lo que quiera, que intentaremos entre Laura y yo ir resolviendo esa duda. No cortaros en ningún momento, preguntar cualquier cosa, incluso alguna cosa que os parezca ridícula o no. Nada es ridículo aquí. Todo lo que os asalte en duda, por favor, preguntadlo. Dicho esto, para los que no conozcan lo que es el OSINT, el Open Source Intelligence, en esta breve introducción he comentado que es recursos abiertos. Bien, esos recursos abiertos existen dos tipos de recursos. Los que de manera voluntaria los usuarios suben a Internet y los datos que de manera involuntaria existen también en Internet y están disponibles. El analista de OSINT adquiere y obtiene esa información de esa fuente, tanto de la involuntaria como de la voluntaria. Y usamos esos datos, esa obtención que obtenemos de Internet, precisamente para poder seguir, buscar e identificar patrones que el crimen organizado en la actualidad está utilizando. Tened en cuenta que el crimen organizado hoy en día opera en un entorno híbrido, un entorno que se mueve entre lo físico, lo digital y lo financiero. Cuando hablamos de lo financiero, va unido prácticamente a lo digital. Hoy en día no necesita ningún criminal, por supuesto, salir a la calle, ir a un banco y abrir una cuenta bancaria. Hoy podemos abrir una cuenta bancaria desde la simple comodidad de un ordenador en la otra parte del planeta y poder abrir una cuenta bancaria en diferentes países. Evidentemente, el crimen organizado busca países donde la apertura de cuentas bancarias sean más laxas, sean más sencillas y sea de manera 100% telemática, que es donde ese crimen organizado puede operar de forma de que no lo identifiquen de manera física. Lo que no sabe muchas veces esas personas que se dedican al crimen organizado es que esa trazabilidad existe mucho más que en el mundo físico. La trazabilidad en el mundo telemático, como bien sabéis, está siempre ahí, accesible, simplemente hay que buscarla. Y para eso, en el curso, evidentemente, como expertos en ciberinteligencia, sabremos identificar esos patrones. Con respecto al uso de las técnicas de ciberinteligencia que usamos, normalmente van unidas a cómo opera el crimen organizado hoy. Si nos basamos en la operación puramente financiera de ese crimen organizado, sabemos que los criminales operan hoy incluso con una subcontratación criminal. Fijaos lo que os digo, como si fuera una auténtica empresa. De hecho, os digo como anécdota, hablando la semana pasada con un empresario español, me decía, ostras, José, ¿cómo puede ser que estamos hablando sobre el tema del tráfico de estupefacientes entre Latinoamérica y Europa, no entre Latinoamérica y Estados Unidos, sino entre Latinoamérica y Europa? Y decían, ¿cómo pueden ser tan eficientes, cómo pueden ser tan organizados
más que incluso yo, que soy un empresario, no soy capaz de hacer esto con mi empresa. Bien, muchas veces es sencillo de entender, ¿no? Ellos van a los casos de éxito, pagan un dinero para resolver una situación, un problema. Hoy en día hay criminales que viven de los criminales, que son bueno, yo lo llamo subcriminales porque son subcontratados. Y en este tema, bueno, pues entran las mulas, que ya sabéis lo que son, las personas que lo utilizan para que saquen el dinero del cajero, que ahora veremos en detalle cómo hacen esas transacciones a través de las criptomonedas, que también son fácilmente rastreables. No quiere decir que sea fácilmente identificable, pero sí rastreable, que por cierto es un gran comienzo, porque en el momento que nosotros podemos hacer esa trazabilidad con las criptomonedas, el siguiente paso es la identificación y bueno, también veremos qué técnicas usar para obtener esa información de identificación de personas o la persona o entidad u organización detrás de esa wallet. En concreto, el crimen organizado se vale de, como decíamos antes, de esa infraestructura sencilla de montar financieramente, de abrir ese tipo de cuentas bancarias. El crimen organizado se ha estado apoyando estos últimos años en Reino Unido. En Reino Unido era, desafortunadamente para el crimen organizado este año ha estado cambiando. El año que viene prevé un cambio radical más en la identificación de las personas puestas como directivos de las empresas. Que por cierto aprovecho y digo también que eso es un patrón identificable con OSINT. Porque muchas de las veces el crimen organizado, en un 90%, el crimen organizado utiliza el mismo director para abrir diferentes empresas. Entonces, cuando el analista OSINT busca a una persona en concreta, ya veremos también ahora seguidamente cómo identificamos a esas primeras personas, pues, oh sorpresa, el mismo director aparece en diferentes empresas en diferentes países. Y los países suelen ser Países Bajos, estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Reino Unido, estamos hablando de otros países de Latinoamérica. Por un lado, y de esta parte de Europa y Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, por otro. Reino Unido tenía una ventaja muy buena para la operativa, digamos, financiera legal, que era la facilidad de abrir una empresa en cuestión de una hora y tener tu empresa operativa en una hora. Y tu cuenta bancaria en otra hora sin ningún tipo de inconveniente. Es decir, que por 100 libras y 3 horas tienes una empresa legalmente constituida en Reino Unido. Claro, eso sin desplazarte, sin ir a firmar nada y absolutamente nada. Nosotros, cuando digo nosotros, hablo también de como consultor externo y como mi empresa, hemos hecho pruebas en Reino Unido, pruebas de cómo es posible pasar una identificación biométrica. Eso os comento que esto hace años, pero quiero que lo sepáis como curiosidad. ¿Cómo es posible pasar una identificación biométrica de un gobierno con tan solo una foto ampliada? Y eso lo hemos hecho nosotros. Tenemos vídeos que demuestran el pase de una persona que no estaba con nosotros, que es una foto, y pasó estas pruebas. Por supuesto, lo pusimos en conocimiento. Quiero decir con esto que imaginaros lo que el crimen organizado puede hacer con eso, ¿no? Y lo sencillo que es para ellos abrir una cuenta bancaria en Reino Unido donde no le van a pedir, estos señores no están operando desde ahí, operan desde un tercer país y así es como blanquean o intentan blanquear el dinero de la venta pues, de estupefacientes o de otro tipo de negocio, ¿no? O incluso lavando el dinero con los criptos y después para pasarlo a las cuentas bancarias. Después utilizan otro método que es el llamado mixer, que eso ya, bueno, pues utilizan esta primera cuenta bancaria con esta primera entidad semi-legal que constituyen en Reino Unido. Y, bueno, ahí es donde entran a formar parte el analista OSINT. ¿Cuáles son las señales como analistas OSINT concretas que podemos empezar a buscar? Bueno, como he dicho antes, empresas recién constituidas. Ya ahí es una red flag, es una bandera roja que debemos ver. Cuando las empresas están recién constituidas, nos llega a nosotros como analistas, nos puede llegar una sospecha y
con un nombre de una empresa, la cual está moviendo cierto capital, evidentemente, acordaros que también el crimen organizado se vale de abogados, de notarios corruptos y algunos funcionarios. Entonces le explican cómo son los saltos de alarmas automáticos que cada gobierno tiene instaurado para detectar ese tipo de fraude o de blanqueo de capitales. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que evidentemente no te van a hacer una transacción en una cuenta bancaria recién abierta de 1 millón, primero porque te la van a bloquear, pero sí hacen pequeñas transacciones, ¿no? Que para lo que intentan es que camuflar y que no salte el banco con el compilan y bloqueen ningún tipo de transacción la cuenta o le dejen inoperativa a la empresa. Eso a ellos no les interesa. Entonces, como digo, una de las primeras banderas es empresas recién constituidas y que tengan alguna actividad incoherente. Porque si abre una empresa un lunes y el miércoles está facturando una cantidad que no concuerda con lo que ha declarado en la actividad, evidentemente es la primera bandera roja. ¿Qué no quiere decir? Porque hay empresas que recién abierto, porque el socio que ha montado la empresa tiene un negocio antes. Bien, perfecto. Pero eso ya se verá si el director cuadra o no cuadra con lo que estamos diciendo y lo que habíamos comentado antes de que si el director tiene más de una empresa o no en Reino Unido y la nacionalidad, porque muchas veces no cuadra tampoco. Hemos visto casos concretos y reales de investigaciones que se han llevado a cabo en la que hay un director que es de México, perfecto, pero este director mexicano no había pisado nunca Reino Unido y tenía más de 6 empresas británicas y todas con un nombre parecido, que ahora vamos a ver, que eso es otra de los patrones que como SIN tenemos que ver, ¿no? ¿Cuáles son esos patrones repetitivos que se dan, ¿no? Como hemos dicho antes, esas microtransferencias repetidas, ¿no? Por ejemplo, pues tienen que lavar 200.000 dólares, pues te van a hacer 80.000 y esos 80.000 pues te lo van a dividir en pago de 200, por ejemplo, ¿no? Lo que se llama el lavado hormiga, ¿no? Esas microtransferencias, ¿no? Y la van repitiendo para que no salte, porque 200 euros, 200 dólares, 200 libras, eso no va a llamar la atención de los bancos. Aunque sea repetitivo, puede ser que tengas un producto supuestamente a la venta y el producto tenga el valor de 200 y te lo estén comprando. Dicho esto, también es verdad que utilizan y suelen utilizar mucho, y todo esto que estoy diciendo es evidentemente por la experiencia que tenemos hecho el año pasado en una de las investigaciones internacionales que tuvimos, en la que pusimos a disposición de Interpol, en la que se vieron envueltos diferentes nacionalidades, diferentes personas de diferentes nacionalidades, fue un poco complejo, pero siempre tenían el patrón, reutilización de imágenes, reutilización de la misma plantilla en diferentes páginas web, diferente tipo de marketing, porque incluso ellos se anuncian, ¿no? De lo que están haciendo, incluso cuando están haciendo fraude, porque no olvidemos que también para blanquear muchas veces lleva implícito el que tengan que cometer otro tipo de fraude. Tenemos la capacidad de averiguar a través de, como muchos de ustedes sabéis, visto que hay algunos alumnos nuestros aquí también presentes, el who is, quién es, en inglés, para detectar a nombre de quién está puesto el DNS. Algunos me diréis, joder, pero es que puede poner el .com, .org y ponerlo en privado. Sí, ya. Pero el patrón, ¿vale? Con el patrón identificamos, porque a mí me han dicho algunos, hostia, ¿cómo me habéis pillado? ¿Cómo me han pillado? ¿Cómo puede ser si yo he hecho esto y lo he puesto anónimo, he pagado con la wallet? Ya, pero has utilizado la misma wallet, has utilizado el mismo servicio para el mismo dominio y ya sé que eres tú. Porque ahora hablaremos también, otro de los patrones, que con la inteligencia artificial la verdad es que nos ayuda bastante, que es identificar a la persona que está escribiendo en diferentes o supuestos diferentes sitios, diferentes web y demás, ¿no? Pero la misma escritura, la misma persona, los mismos emoticonos y demás. De hecho, tanto es así y tan serio es este tipo de análisis que aquí en España contemplamos los emoticonos como si fuese una palabra escrita. Si amenazas a alguien con un emoticono, sin decir una sola palabra, para la ley de España es exactamente igual que si lo hubieses amenazado a alguien. ¿O no? Hemos comprobado a través de chat de Telegram, por ejemplo, mismos emoticonos, con los mismos
3 emoticonos para decir que está vendiendo este producto concreto de estupefaciente, 2 emoticonos con otro tipo de icono para decir que es el otro producto, y siempre no con el mismo timeline, que eso es otra identificación que nosotros como expertos y como analistas OSINT podemos ver, el timeline. Casualidades o no, como no, suelen ser varias personas, pues uno opera en una región que tiene un uso horario y otro opera en otra región que tiene un uso horario. Y cada uno utiliza su tipo de emoticono, pero sabemos que esas 2 personas están moviendo 5 o 6 cuentas. Al final es el mismo producto y las 2 personas. Entonces, también hace que ese patrón identifique de manera más sencilla a las personas detrás de esa cuenta de Telegram. Como digo, veremos técnicas que son un poco más intrusivas, pero como analistas de inteligencia y de ciberinteligencia, cuando digo inteligencia de recursos abiertos, entenderme como tal, como también usar técnicas un poco más invasivas, ¿vale? Por supuesto, siempre hablando para personal que está trabajando para un gobierno, el cual le autoriza a tener ese tipo de técnicas invasivas. Si estamos en el terreno civil o estamos haciendo una pericial, no puedes utilizar el tema invasivo, pero sí la ingeniería social. Pero ahora lo explicaremos los métodos. Tampoco voy a explicar aquí demasiados trucos de cómo hacerlo. No vaya a ser que a alguien se le ocurra ahora utilizar todo esto para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Fuera de broma, bueno, también los números de teléfono son identificables. Ya sabéis que muchas veces para tanto Telegram como para WhatsApp se pide un número de teléfono. Ya sé lo que me vaya a decir alguno, lo que estáis pensando. Bueno, tengo una SIM card que es virtual. Perfecto, me parece bien. Yo también las utilizo, yo también sé cómo van, pero también sé localizarlas. Entonces, hay también hay determinados patrones. El crimen organizado no deja de ser personas y las personas nos solemos mover por la comodidad y la facilidad. Eso es un problema que a todos los que nos dedicamos o nos hemos dedicado a la seguridad vemos como factor de vulnerabilidad cuando nos acomodamos. El delincuente se acomoda también. Quiere decir que compra o suele comprar en el servicio donde más fácil le ha sido y más eficiente, sin importarle si está cometiendo la torpeza de generar un patrón o una trazabilidad. Eso que quede claro, ahí donde nosotros como analistas y como investigadores tenemos que estar atentos, ¿de acuerdo? Como digo, la inteligencia artificial y la herramienta, que ahora hablaremos de ella, nos puede ayudar mucho, pero no es todo. Queda por ver, que para eso aprovecho y no tomármelo como que estoy intentando eh, publicitar nuestro curso, pero así es, vamos a explicar de qué forma ver este tipo de patrones, ¿no? Y de conductas, ¿no? Bien, también con OSINT podemos detectar esas facturas, de hecho lo hemos hecho, incongruentes o facturas que están duplicadas, facturas que no vienen al caso. Por ejemplo, y esto es un gobierno, me pregunta y me dice, tengo una, claro, os comento, parar un contenedor, por ejemplo, aquí hay personas de Ecuador, que por cierto le doy evidentemente la bienvenida y un caluroso saludo a las personas de la Policía Nacional del Ecuador y del Ejército, que aquí nos acompañan hoy. Si paran un contenedor, eso pararlo cuesta dinero. Quitar una mercancía para ver si hay droga o no cuesta dinero, si no la encuentran también. Entonces, ¿qué pasa? Para eso está el software que dice, oye, aquí hay una cosa que no me cuadra. Entre la correlación entre el dato que declaras como mercancía al precio y de dónde viene, ¿no? Una serie de parámetros, ¿vale? Que eso también en OSINT lo vemos. Entonces me preguntan, ¿no? Que a nosotros como analistas OSINT nos pueden preguntar también, porque nosotros no solamente nos enfocamos en buscar delincuentes que están blanqueando, también delincuentes que estafan, delincuentes que roban, corrupción. El OSINT da para mucho, ¿no? Y cada uno se puede especializar en lo que crea conveniente o lo que mejor se le dé. En este caso concreto, sin más dilaciones, querían parar un contenedor. Joder, era súper sencillo. Si te dicen, están declarando que traen bananas de Marruecos, en Marruecos puede haber a lo mejor sandía, melones, bananas, pues evidentemente
hicimos una investigación reconociendo aquí ante todos que no fue bastante larga, fue muy, muy sencilla. Evidentemente se paró el contenedor y evidentemente había mercancía ilícita. Para esto también sirve el patrón y esa identificación del open source, porque lo que os estoy diciendo es open source, no os estoy hablando ninguna cosa de la que tengamos que acceder a ninguna base de datos privada. Otra señal muy concreta es que utilizan los mismos servidores. Los mismos servidores lo utilizan. Contratan 1, 2, 3 servidores y son los que usan para todos. Esa identificación de dirección IP, que evidentemente no es tan sencilla, tan fácil como nos creemos, sí se puede hallar, sí se puede encontrar y suelen estar en los mismos servidores. Eso es otro detalle que, como digo, ocurre con el crimen organizado. Bien, nosotros como herramienta OSINT, ¿qué usamos? Porque me preguntan mucho. Yo no voy a ponerme ahora a explicaros, porque no voy a aburrir con esto, porque todo el mundo puede mirar en internet herramientas OSINT, y no hace falta que José Ángel Duarte venga aquí a explicaros esto, ni os voy a hacer un webinar hoy de una herramienta en concreto. Pero sí os voy a hablar de una que es muy famosa, que todo el mundo seguro que conoce o ha escuchado, incluso aunque no se dedique al mundo OSINT, que es Maltego. Como Maltego tenemos otro tipo de software que son similares. El Maltego lo hay gratuito, como sabéis, el comunitario y el de pago. Bien, este es un software que nos hace un scrapping, es decir, nosotros metemos un dato de una persona, de una empresa, una entidad, cualquier cosa que nosotros creamos que tengamos que investigar o que nuestro director operacional o nuestro director operativo nos diga que debemos de investigar, ¿no? En este caso en inteligencia lo denominamos las NIES, las necesidades de inteligencia, necesidades de información. Entonces, cuando nos llega a nosotros como analistas esa necesidad de información y tenemos un parámetro, nosotros nos encontramos a veces que el parámetro, que ahora lo veremos en el caso real que voy a explicar, nos pueden dar una foto. Oye, ¿quién es este tipo de la foto y qué está haciendo? O, ¿dónde está este tipo? Con una foto, que a lo mejor hay foto que dices, joder, ¿no? Y hay foto que dices, hostia, pues aquí te puedo pillar, ¿no? Ahora vamos a ver con las herramientas, que es lo que estamos hablando ahora, qué primeros datos sacar, ¿no? Como puede ser el EXIF, los metadatos intrínsecos que lleva esa imagen, pero hay veces, que a mí me ha pasado, que si me mandan por un WhatsApp una foto, no esperéis que vayáis a conseguir muchos metadatos, porque ya os digo yo de antemano que el que os cuente otra cosa os está tomando el pelo, ya lo digo yo, no va a ser posible que os manden una fotito por el WhatsApp o por el Telegram, por eso lo utilizan los del crimen organizado, acordaros de eso, y voy a encontrar aquí los metadatos de dónde vino. Cuidado, sí y no. Tiene matices y matices complejos. Es muy posible que los metadatos desaparezcan. Es muy posible. Se puede trazar, yo mismo lo he hecho, se puede trazar desde dónde vino el primer mensaje. Sí. ¿Se consigue fácilmente? No. ¿Se consigue de manera habitual en investigaciones? Sí, pero con matices. Centrándonos en el OSINT, metadatos es difícil sacarlo, pero se consigue. Hacía unos años, utilizando herramientas OSINT, un scrapping, Maltego, el comunitario, te daba una cuenta de Facebook. Y Facebook, que ya la ha cambiado, por cierto, menos mal, te asignaba a cada usuario un código numérico, que todavía lo tiene, pero ya no se puede hacer el scrapping como antes. Bueno, pues con el código numérico antes tú podías sacar todo tipo de información sin tener que abrirte ninguna cuenta en Facebook, sin tener que ver absolutamente nada, simplemente con el Google y el número. Lo que quiero decir con esto es que Google, como ya sabes eso, cuando tú subías una foto a Google, esos datos estaban ahí. Ahora, ¿qué hace? Ahora hay una cosa que se llama GunZip, que no es un cifrador, es un compresor.
pero ese compresor lleva intrínseco la eliminación de los metadatos de donde viene la imagen, del origen de la imagen. Entonces, los metadatos que tú puedas coger es el WinZip. Es total, que la investigación se antoja compleja, pero para eso están los analistas de inteligencia, de ciberinteligencia, y con recursos y herramientas poder lograrlo. Bien, no se trata el OSINT, que también me lo han preguntado. Si alguno quiere preguntarlo por ahí, ya le voy a responder. No se trata el OSINT de a ver quién tiene más herramientas automáticas, más bonitas, más chulas en su computador o en su ordenador y empezar a meter datos como un desesperado y que le traigan datos. Eso no es OSINT, ¿vale? Eso de atacar, porque es un ataque, y ahora voy a explicar lo que es la diferencia entre hacer ruido y no, que es muy importante en la investigación OSINT, sobre todo contra el crimen organizado, y lo que no. Bien, lo que no se puede utilizar es eso, herramientas de manera indiscriminada contra un objetivo. Un nombre, me da igual que sea un nombre, me da igual que sea una empresa, me da igual lo que sea, una dirección IP, menos todavía, pero bueno, no se puede utilizar. Primero, que se genera ruido, ruido en el cual nosotros podemos ser víctimas de que alguien que está trabajando para el crimen organizado esté recopilando información de los investigadores. Y no es la primera vez que pasa, que nos ha ocurrido que he visto personas metidas en problemas, esos investigadores, porque han detectado quién es y le han localizado a él y a su familia. No es chiste. Cuando nosotros hacemos investigaciones en ciberinteligencia, a pesar de que estamos detrás de un ordenador, cuidado, porque no somos invisibles, porque igual que nosotros estamos diciendo que ellos dejan trazabilidad, nosotros también. Pero para eso, nosotros explicamos cómo ese ruido que se va a generar, intentar mitigarlo y en todo caso camuflarlo. Sí, estáis pensando en la VPN, perfecto. Eso es una. Pero no solamente es eso. También hay que explicar y hay que saber cómo preparar tu sistema operativo. En este caso, yo, como profesor del curso y director del curso, tengo que decir que los analistas deben de virtualizar su sistema operativo y aislarlo por completo del ordenador que utilizan. Eso es lo que hay que hacer, por supuesto con un VPN y por supuesto con un tunneling, que también vemos en el curso. Pero para los que no lo sepan, diré básicamente que lo que es entre una dirección de VPN, donde ya nuestro ordenador y nuestra dirección IP va a conectarse y camuflarse con esa dirección virtual, y a través de ese túnel, por eso el nombre, nos dirigimos a otro, que puede ser una red Tor o no, o puede ser incluso otro VPN, otro servicio VPN que podemos usar, ¿no? Entonces hacemos la función de túnel. Bien, dicho esto, con eso, aunque generemos un poco de ruido, le vamos a poner un poco más complicado a esas personas que están contrarrestando esas investigaciones, porque el crimen organizado sabe de sobra que se le va a investigar. Entonces, una vez que tenemos el ordenador preparado, ya podemos usar herramientas. Pero repito, el OSINT no es, bajo ningún concepto, el uso indiscriminado de herramientas. Tiene que estar cuadrado con la investigación que el analista va a desarrollar. También quiero comentaros que una de las cosas con las que más se trabaja en OSINT son los metadatos. Los metadatos intrínsecos en imagen apuntan mucho. Los vídeos, porque también podemos utilizar el simple buscador, el Google, con las imágenes reversas, nos da mucha información. Hoy en día con la inteligencia artificial, depende del prompt que pongamos, podemos también sacarle muchísimo provecho a esa obtención o esa primera obtención de información a través de las imágenes. Y después, que lo vamos a ver en el caso práctico, lo que es el image, ¿no? La inteligencia de imágenes, ¿no? Que está, para mí, os tengo que decir que va un poco implícito en el OSINT. El OSINT para mí es algo que abarca más, ¿no? Porque muchas veces tocamos dentro del OSINT lo que es el análisis de una imagen, el análisis de un vídeo, el metadato de ese vídeo, el metadato de esa imagen. Os recuerdo aquí, en esta primera parte, que la ciberinteligencia y el OSINT
permite ver todo aquello que el crimen organizado pretende esconder. Esos patrones, esos errores que cometen, esas relaciones que suele haber entre personas implicadas en esta trama de este crimen. Y para eso es cierto que esas herramientas son muy útiles, como Maltego, que nos van a dar un gráfico, o Lucoris, que es otra, nos van a dar un gráfico para que nosotros como analistas veamos de forma sencilla, fácil y rápida por dónde se están moviendo los nodos. Pero a partir de ahí ya esos nodos, esos parámetros, son los que tendremos que como analistas buscar. Yo quiero profundizar ahora mismo un poco más en los, pero como digo, sin extenderme demasiado en lo que es la parte estrictamente financiera, pero sí que se pueda entender hasta dónde llegamos en análisis OSINT y esa identificación de esos patrones concretos y exactos del, por ejemplo, del lavado de dinero, ¿no? De ese laundry money. Para la colocación del dinero, ellos normalmente, como hemos dicho antes, utilizan esas pequeñas cantidades, esas pequeñas personas, por ejemplo, también, que le mandan a un cajero, lo sacan, reúnen unas ciertas cantidades con unas ciertas personas para que sea una cantidad más o menos fuerte y con ese dinero en efectivo pues pueden comprar. Y más que comprar, lo que hacen, por lo menos, bueno, en Latinoamérica también, pero en Europa es muchísimo. De hecho, ya se tiene como caso de estudio y como bandera roja sencilla cuando adquieren un bar, por ejemplo. Los bares locutorios utilizan mucho los lavaderos de coche también. Vaya ironía, ¿no? Lavan dinero en los lavaderos, pues sí, es así, es sencillo, es donde no te pongan muchos inconvenientes y donde sea súper difícil de demostrar que tú no has ganado el dinero que dices. Y además casi todos los pagos suelen ser en efectivo. Entonces, para ello es súper sencillo. De hecho, os comento una investigación, sin extenderme demasiado, nos llega una investigación bueno, de una entidad gubernamental a través de un banco que le preguntan, oye, tenemos sospecha de esta persona que puede estar lavando dinero de armas, de la venta de armas. Entonces, bueno, nos dan el caso, empezamos a analizar el caso, nos dan un nombre de una empresa y claro, oh sorpresa, esa empresa compró un bar. En este caso, un restaurante de comida india. Vale, está muy rica, está muy bien, pero no es lo que estamos hablando. Entonces, ese restaurante de comida india, nosotros hicimos una cosa que es, lo conoceréis todo, que es ingeniería social. Empezamos por ahí porque dijimos, bueno, este restaurante, pero y sin desplazarnos. Pues claro, estamos hablando de OSINT, no de UMIN. UMIN, fuente humana, te desplazas y bla, bla, bla. Pero aquí estamos hablando de OSINT. El OSINT, ojo, cuidado también, ¿vale? No se puede poner a llamar uno de manera indiscriminada a ningún sitio porque te pillan también. Pero casualidades conseguimos descubrir que no había forma de reservar en ese restaurante. No había forma. Pero lo curioso es que lo que declaraba en Hacienda era pérdida. Pero sin embargo, que eso es de estúpido, pero bueno, lo que ingresaba en el banco era una cantidad que no cuadraba. Claro, os explico, porque diría, joder, pues eso es súper sencillo de localizar. Verás, depende del país, ¿vale? En nuestro país y en el resto de Europa tienes 3 meses desde que empiezas a trabajar hasta que declaras Hacienda, ¿vale? Entonces, los criminales lo saben muy bien y te abren un bar en esta fecha porque tienen a sus asesores y están 3 meses operando, les da igual Hacienda, meten dinero, no llaman la atención porque es un bar, se supone que el bar está funcionando mucho, dan tickets, no factura, los tickets los haces tú todos los días con la maquinita, va al banco, ingresa el efectivo, lo tiene en la cuenta bancaria, transferencia al extranjero a los 3 meses, cuando hace la declaración de Hacienda y declaran para no pagar obviamente y para irse con la pasta, con el dinero, pues declaran que han tenido pérdida o simplemente no lo declaran, como algunos. El dinero ya está fuera.
¿vale? Entonces, eso es otra bandera que nosotros tenemos que tener en cuenta y compran esos bares a través de empresas. Es muy difícil que hoy en día el crimen organizado compre o adquiera el bar, puede ser incluso algunas veces en la modalidad no es compra, es traspaso. Compran el traspaso, le pagan 20, 30 mil en efectivo, llegan a un acuerdo con el dueño, le dan los 20 o 30 mil en efectivo y siguen trabajando, ¿vale? Eso es otra de las formas de la que ellos blanquean el dinero. Y por supuesto, pues inflan esos ingresos, ponen lo que hemos comentado, ¿no? Los tickets y demás. Bien, hay gente que dice que lavan dinero con los casinos. Sí, eso es cierto, es muy cierto. Se utiliza muchísimo para el blanqueo de capitales, pero está bastante más seguido. ¿Qué es lo que pasa en Europa? Que por cierto, no entiendo todavía cómo no han cambiado la ley, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay una ley que dice que tú por cada máquina recreativa, la slot machine, ¿vale? Tú pagas 72 euros a la semana. Los asesores que asesoran a estos criminales le dicen, no hay problema, la empresa montarla vale 3.000 euros. 900 euros puedes pagar sin problema en efectivo por cajero. Lo pagas en 3 veces y ya tienes la empresa montada en efectivo, sin ninguna alarma. Pagas en efectivo la persona que te va a autorizar a poner esa máquina, por ejemplo, en un bar o en el casino. Tú montas tu casino o compras el casino en efectivo, no hay ningún problema. Eso ocurre cada cuarto de hora ocurre aquí en Europa. Pero ¿qué pasa? Que tú declaras la máquina sin ningún problema, pagas 75 euros cada semana por la máquina, haga lo que haga. Entonces, claro, y, joder, la máquina es efectivo, ¿no? Porque tú no estás jugando allí en Bitcoin ni con tarjetitas de crédito, tú vas a moneditas. O pagas la moneda y con las fichas. Para el caso, efectivo. Transacciones bancarias no hay muy pocas en los casinos. Existen, sí, pero hay muy pocas. Entonces, por eso utilizan el casino y los gobiernos no suelen meterse muchísimo o casi nada prácticamente con el juego. No les interesa y no se meten. Pero nosotros como investigadores OSINT sí vemos cuando dan de alta una empresa, que para eso el registro mercantil nos lo dice, podemos acceder porque es fuente pública y conviene siempre mirar el registro mercantil y comparar lo que se dice en el registro mercantil con el registro de la propiedad y si concuerda con la persona que lo ha comprado y lo ha vendido. Os voy a poner un ejemplo real para que veáis el tema del cash base businesses, que es el tema de los compras un bar, un taller, un locutorio, inflando los ingresos. Aquí en España sucedió que, bueno, unos mexicanos que se dedicaban al narcotráfico fragmentaron 80.000 euros y dijeron, ¿cómo lo hacemos? 400 euros perdón, 200 euros por cada transacción. Hacemos 400, pues ya está, listo, ya está todo. ¿Qué pasa? Que fueron tan incompetentes que a los que contrataron de mula para hacer eso, como no querían molestarse mucho, se movieron por los mismos barrios y fueron a los mismos cajeros. Primero, los cajeros suelen tener ya en casi todos los países del mundo una camarita. Eso para empezar. El que no lo haya visto, miradlo bien porque hay cámaras. Suele haberlas, vamos, es en un 99%. Entonces, y dice, bueno, la cámara, venga, vale, a lo mejor, no, vale, pero cámara, el mismo horario y los mismos cajeros, joder, sois vosotros, ¿no? Entonces, y cayeron. Entonces ellos dijeron, pero ¿cómo puede ser? Si es que, pero 200 euros, pero no, perdona, es que no son por los 200 euros, son por los 80.000 que te has pegado y además has mandado a las mismas personas a los mismos cajeros, macho. Entonces te pillan, ¿vale? Si alguno se está preguntando si con OSINT puedes ver grabaciones de cámaras de seguridad, la respuesta rápida es sí. Si alguno me pregunta, sí, pero cámaras de seguridad de las que hay en un banco, la respuesta es no. O con matices, ¿vale? No, depende. La mayoría de las veces, en un 98% es no. ¿Se puede? Sí. ¿Se ha accedido antes? Sí. Pero ese no es nuestro trabajo de momento. Pero, y pondré un ejemplo un poquito más adelante, sí hemos conseguido ver cámaras
y en el caso real también lo vamos a mostrar. Un caso muy sonado de Ecuador, lo vamos a mostrar cómo una camarita en el lugar equivocado pilla a la persona correcta, ¿vale? Por eso hay que tener cuidado porque muchos dicen, yo tengo mi cuenta de Facebook privada, la de Instagram también, y yo no me hago fotos. Ya, tú no, pero a lo mejor a alguien que está al lado tuya sí está haciendo una foto y tú apareces y te voy a pillar. Porque los que estudiamos ciberinteligencia pillamos a los malos siempre. Cuestión de tiempo, pero los pillamos, ¿vale? Entonces no meteros en problemas. Poneros a estudiar ciberinteligencia, que es mejor. En este caso, también quisiera comentaros el uso de las empresas pantallas. Es verdad que hemos estado diciendo que esas empresas pantallas, las más laxas, y lo siento por los amigos británicos, pero es así, en Reino Unido, y no es una cosa que yo esté diciendo, ostras, José Ángel ha dicho una cosa aquí que nadie sabía. No, eso lo sabe ya casi todo el mundo. Es muy laxo y lo utilizan como empresa pantalla, desafortunadamente. Afortunadamente están cambiando esa ley, pero todavía os tengo que decir que tienen que cuadrar el sistema biométrico. Países bálticos también son muy laxos con la apertura de cuentas. El crimen organizado utiliza los países bálticos, utiliza Hong Kong, utiliza Singapur y Emiratos. Turquía la utilizan menos, pero también. Turquía es más porque es muy opaca. Es decir, si alguien pide algún dato, no está sencillamente tan fácil verlo en datos públicos, ¿vale? En hacer un OSINT. No es tan sencillo encontrar una información comercial o mercantil en lo público, por lo tanto, ellos tiran más para esos países, ¿no? Con respecto a los países bálticos, son más dados para el crimen organizado que se dedica a la estafa Forex, a la estafa de criptomonedas o de supuestas inversiones. Laura, en la presentación, comentó que había recibido un premio de ciberinteligencia internacional. Bueno, pues ese premio fue basado en una estafa Forex que sufrió una ciudadana del Perú y le quitaron muchísimos cientos de miles de dólares, ¿vale? No estamos hablando de 5, ni 10.000, ni 100.000, muchísimo más. Se consiguió identificar a todos y cada uno de los delincuentes que estaban operando en esta red. Cuando hablo de red, es esto, un crimen organizado. Estaban perfectamente organizados para cometer este ilícito. Personas de México, Colombia, Perú, Ecuador, España, muchísimos, pero todos con los patrones que hoy hemos comentado aquí. Empresa ficticia, empresa creada para este concreto ilícito en Reino Unido. El director es de la misma nacionalidad y tenía varias empresas. Otra empresa en países bálticos. Otro patrón que es todos están en la misma dirección supuestamente física en países donde lo ves y unos Vanuatu, por ejemplo, que me acuerdo perfectamente, decías, pero ¿qué pintan esta isla aquí, esta empresa, ¿no? Y después cuando haces el OSINT, buscas la imagen, Google Maps, empiezas a mirar un poco, te coges el Open Map y dices, hostias, aquí no hay nada. Es decir, ya no, ya la cosa... Y bueno, identificamos las imágenes de estos delincuentes, ellos utilizaban las mascarillas, que si estaban malos, que si tal, pero lo identificamos igualmente, y todo con OSINT, ¿vale? Entonces, pero nosotros pudimos, como investigadores, coger esos patrones. Por eso digo que esto que estamos hablando aquí, de estos patrones sumamente importantes, mucho más importante de lo que a lo mejor llegáis ahora mismo incluso a pensar, ¿no? Si me preguntáis si es fácil abrir una cuenta en Hong Kong online, os digo que sí, que es fácil. Y todavía es más fácil ahora que con la inteligencia artificial te pones a dar capturas de pantalla, te pones aquí con el OpenAI y te dice todo. Y te abren la cuenta en un momento y te abren la empresa en otro momento. Te abres una página web
Y ya está. Y ya no voy a decir nada más cómo tenéis que operar porque estamos para la ciberinteligencia, no para pescar cosas, ¿no? Pero ya me entendéis por dónde voy, ¿no? Entonces pone la página web y ahora yo duplico la página web y la pongo la misma en diferentes países, ¿vale? Pero yo soy el mismo tipo, ¿vale? Y me hago una campaña de SEO y de marketing súper chula con $200 y ya os pillo todos. Porque caen mucha gente, desgraciadamente caen mucha gente. Y ahora con el TikTok haces 4 vídeos, lo pones ahí, ¿vale? O le pagas a alguien que te los ponga, porque los hay que cobran y les da igual lo que tú estés haciendo, y después se buscan un problema, pero eso viene después. Y entonces te publican ahí la página web que es fraudulenta, pero la gente se lo cree y te aparecen con coches alquilados, Porsche, Ferrari, todo está fenómeno y tú vas y ingresas tu dinero y hasta luego. Se compran el Ferrari y el Porsche, pero tú te vas a quedar sin nada. Entonces, nosotros tenemos que evitar que esas cosas ocurran a gente decente, ¿no? Por eso este trabajo es tan bonito, es tan serio y nos debemos a eso, ¿no? Siempre a perseguir a estos delincuentes, ¿no? Eh, bueno, también quisiera decir que el crimen organizado cometen esos errores, no siempre están tan accesibles o tan fáciles de ver, aparte de la experiencia, que eso te lo da casos y casos y casos. Podemos hacer uso de esa herramienta, como digo, ese scrapping, pero no a lo bestia, porque no merece la pena. Después te puede entrar una infosicación, que se llama, que tienes una cantidad de información que ya no sabes cuál es la que es o no. Y daros cuenta que muchas veces se cae en el error de que cuando nos infosicamos es muy sencillo cometer un error en la investigación. Y no quiero decir cómo podéis quedar si elaboráis un informe donde os estáis equivocando, estáis señalando a alguien o algo que no es, aparte de que puede ser totalmente ilegal, ¿vale? Aparte de eso, porque todo lleva una responsabilidad, porque somos investigadores para detectar a personas o a criminales, no para coger a una persona inocente y decirle que él ha sido, porque entonces nos metemos en otro tema, ¿no? Por eso es tan importante aprender las técnicas y por eso es importante limitar el uso de herramientas. Yo tengo que saber que voy a usar esta herramienta porque necesito buscar un dato concreto y específico. Entonces utilizo el Maltego, utilizo el Shodan, hay muchas herramientas. Como digo, no me puedo poner aquí a explicaros ahora para qué es el Shodan o para qué es el Maltego, porque no es el caso del webinar. Estaré encantado en otra ocasión de explicaroslo. Y los que hagáis el curso, pues bueno, ahí lo tendréis y se explicará y demás. Esos errores típicos que hemos comentado antes, también hay uno que parece ínfimo o nimio, que es el timeline. Esto es súper importante. Ese patrón del timeline, que quiere decir que manda, por ejemplo, cuando se manda un archivo en Microsoft, cuando subes una foto o demás, siempre ese metadato sí es difícil de borrar, siendo sincero. Y es un un detalle muy bueno como investigador, que es cuando coinciden siempre con una hora específica y concreta. Ese es el momento donde nosotros tenemos que hacer caso porque es la primera pieza de identificación desde un posible país o de una zona del mundo donde están operando. Tener eso en cuenta, ¿vale? El timeline. Bueno, habíamos comentado también, habíamos pasado así un poco a hablar sobre los metadatos, ¿vale? Los metadatos que están intrínsecos en esa pieza de información que nosotros obtenemos, ¿vale? He dicho antes que es verdad que es súper complicado en un Facebook, en Instagram, en X ahora es súper complicado obtener esos metadatos. Pero también os digo, para que toméis nota, también lo vemos en el curso, hay un sistema que a mí me gusta muchísimo, que lo uso también muchísimo, que es el FOCA, ¿vale? Es un sistema de OSINT y extrae todos los metadatos posibles que hay. Yo lo he utilizado en una cosa que creo que es muy loca y la primera vez que lo utilicé me salió súper bien. El creador, por supuesto, es una persona, bueno, del equipo de Chema Alonso, muy conocido, es uno de los hackers más famosos que tiene España. Bien, he llegado a poner una dirección
En el curso hacemos esta prueba, por cierto, y sale positiva, ¿vale? Pero no siempre funciona. Poner una URL de una cuenta de Twitter y extraer muchísimos metadatos. Bueno, pues eso es un comienzo fantástico. No estoy mandando herramientas indiscriminadas, ni estoy atacando, ni estoy haciendo ruido. Por lo menos no mucho. Entonces ahí sí merece la pena. ¿Por qué? Porque me va a dar una serie de datos que son los metadatos, que son los que te van a dar una pieza muy concreta para tú seguir tirando de ese hilo, ¿no? Y no te estás infosicando con haciendo un scrapping indiscriminado. Tener en cuenta esa herramienta. Foca es para extraer metadatos una de las mejores, ¿vale? Bien, no sé cómo vamos hasta aquí. Me imagino que tendréis algunas preguntas preparadas o seguimos Sí, profundizando un poquito. seguimos. Por ahí han llegado algunas preguntas que han tenido los asistentes. No sé si seguimos con el caso y luego respondemos a aquellas Por preguntas. supuesto, por supuesto, Laura, claro que sí. Bueno, hablando de, como estábamos diciendo, hoy voy a dejar ya los metadatos un poquito y me voy a centrar en, por ejemplo, imagen, que es lo que vamos a ver en el caso real, una imagen. Tengo un caso real y es que, triste, es una red de tratas de personas, se desarticuló solo y exclusivamente por unas fotos. Porque cuando aparecían, siempre aparecían con la misma cortina y la misma plantilla de anuncio. Bueno, pues se identificó y además de manera sencilla. Una imagen muchas veces es lo más puntero y lo más sencillo para localizar dónde puede estar ubicada una persona. Y como he dicho, lo vamos a ver en el caso real. Y os voy a poner otro ejemplo. Este caso real que me pasó a un conocido y a mí, bueno, nos dieron el caso, era una persona, bueno, pues conocida. Esta persona se fue a otro país, estaba siendo buscada por la justicia de su país. Y entonces, claro, él que era muy listo, solía ponerse, ¿vale? Voy a intentarlo aquí para que me veáis todo, solía ponerse cuando hablaba algo así, ¿no? Pero en grande, ¿no? Detrás, ¿no? Tapándose, ¿no? ¿Vale? Claro, eso está fenomenal. Pero ¿qué le pasa? Un día resulta que en una de esas llamadas que él tiene ocultándose y tal, no, estoy aquí, estoy allá, se le ve un trozo. Claro, tan precavido, pero claro, no se dio cuenta que donde estaba había una ventana donde había un edificio. Bueno, lo resumo, lo pillamos a los 2 días. Entonces, estaba en la otra parte del planeta, pero lo pillamos, ¿vale? Ese tema, nosotros decimos inteligencia de imágenes, porque la inteligencia de imágenes también son imágenes satelitales, ¿vale? No vamos a meter ahora en eso, pero sí se estudian o sí nosotros estudiamos y vemos casos de que te puede dar tu director orgánico o un cliente, si estamos hablando del tema privado, una imagen y puede ser satelital o simplemente una imagen aérea y podemos localizar cosas, ¿vale? De hecho, yo que colaboro con entidades no gubernamentales y no lucrativas para ayudar a localizar personas desaparecidas con OSIN, utilizamos estos métodos, ¿no? Como Tracer Lab, ya aprovecho y también lo digo, ¿no? O en la guerra de Ucrania, por ejemplo, al principio, cuando la guerra de Ucrania sucedió, pues fuimos muchos los que colaboramos en identificación de movimientos militares en frontera, simplemente con IMIN, ¿vale? Con la inteligencia de imágenes. Por eso digo que es importante, ¿no? Y ya en el curso, pues, se ven ese tipo de técnicas con más detalle, ¿vale? Bueno, no quiero pasar sin terminar de comentaros acerca de un poco más sobre la trazabilidad financiera, ¿vale? Eh, Vamos a ver, cuando hemos dicho de esas microtransacciones repetitivas, ¿vale? Eh,
Eso son cosas que nosotros, como SIN, en nuestro ordenador, no vamos a poder verlo, pero cuando cooperamos, porque hay que ser consciente, ¿no? Porque habrá gente aquí que se estará diciendo, bueno, pero esas microtransacciones, ¿cómo las estás viendo, no? Repetitivas, ¿no? ¿Cómo las puedes ver tú desde el ordenador si no tienes acceso al banco, ¿no? O a la cuenta bancaria, ¿no? Hombre, evidentemente, estos patrones que estamos hablando de trazabilidad financiera, vienen aportadas cuando se está colaborando en una investigación con un banco, con una entidad pública o no. Aquí, como hay militares, hay policías nacionales, se entiende de que van a contar con cierta información que ya tienen o que pueden solicitarla, ¿vale? Si nos vamos al nivel privado, donde un cliente privado está preocupado por algún tipo de fraude, crimen organizado, por supuesto, pero fraude, le han podido estafar dinero y demás, pues habrá cosas con las que este señor o esta señora o esta empresa no cuente. Pero bueno, pues nosotros vemos la forma como colaborar y obtener esas transferencias, ¿no? O esos movimientos bancarios. Creedme que poder se puede, ¿vale? Y no es que sea muy difícil, siempre y cuando estemos acreditados como eh, analistas de ciberinteligencia, ¿vale? Eh, Bien, como hemos dicho, si vemos en el registro mercantil una empresa que está facturando en menos de un mes miles, hay que ponerlo aquí aparte y empezar a mirarla, ¿vale? No quiere decir que todas estén lavando dinero, sería una barbaridad decir eso, pero evidentemente hay que pasar un compila y hay que investigarlo, suponiendo que estemos trabajando para un gobierno, ¿vale? No llega, a ver, estas empresas, voy a hacer un monitoreo de empresas, que también lo hacemos como analistas, y estas empresas son las las que ha creado nuevas. Voy a ver movimiento, voy a mirar la página web, si tiene una web que concuerda con lo que está diciendo, voy a ver cómo se está moviendo en Internet, si es verdad o no, y ahí también podemos ver si existe cierto movimiento real o no acerca de la empresa, si, porque ten en cuenta que en Google indexan información constantemente. Entonces, una empresa cuando tiene movimiento, quiere decir que tanto boletines oficiales como registros mercantiles están generando, de esa empresa que tiene movimiento, están generando información. Cuando no hay información que se genera, pero sin embargo, supuestamente esa empresa está facturando dinero, hay que mirarla, ¿vale? Porque ahí hay indicios o posibles indicios que con rotunda firmedad yo creo que estarían haciendo algo que sería irregular, ¿vale? Para empezar, irregular. Ahora ya habría que ver qué tipo de cosas hacía. Eh, Otros errores que suele pasar por alto algunos investigadores y que a mí me gusta decirlo es que el error humano es que tengan en cuenta la correlación entre los movimientos y los horarios. Es decir, dicen que generan dinero cuando realmente la empresa se supone que no está funcionando en ese momento, ¿vale? Y si me dice alguno, ¿y si tiene una página web y vende? Vale, eso ya lo vemos, ¿no? ¿Vale? Pero es que cuando yo te digo que existe esa correlación es porque ya hemos visto la página web y no hay. ¿Vale? Porque no me puedes decir que tienes puesto en Amazon y que estás vendiendo, por ejemplo, yo qué sé, ¿qué te digo yo? Un cepillo para el pelo, ¿vale? Que lo vende a $20 y, oiga, mire usted, tengo aquí 20.000 euros, vale, perfecto. Pero es que aquí en Amazon pone que has vendido 2 cepillos, ¿dónde está el resto, no? ¿Vale? Eso con respecto a la correlación. Si hablamos la que os digo, que es con los horarios laborales, miradlo, ¿vale? Porque eso quiere decir que alguien está operando desde otro sitio. Y eso saltan todos los tipos de alarma. Como digo, normalmente el crimen organizado, por eso le decimos organizado, porque están también sincronizados y tienen turnos, suelen hacer turnos operativos. Hay personas que están en diferentes países y rotan esos turnos. No suelen ser muchos los que operan y les dan infraestructura al crimen organizado, a la parte física, la parte digital, los que le dan cobertura se organizan con pocas personas, ¿vale? Que suelen estar en diferentes puntos del, del planeta, ¿vale? Si son muy buenos. Si son normales, están en países muy cercanos, pero no en el mismo país. Y ahí es donde entra la parte que nosotros decimos el turno operativo, ¿vale? Donde tenemos que identificar también el timeline.
Otro indicador que a nosotros nos preocupa cuando analizamos con inteligencia de fuentes abiertas acerca de transacciones, como hemos dicho antes, estás vendiendo en Amazon, eBay, bueno, no voy a entrar en eso, pero también se blanquea por ahí. Por eso ya han puesto medios. Ahora, cuando vendes en Amazon, por ejemplo, una cantidad, ya ellos automáticamente, aunque tú no quieras, ya están avisando a tu país correspondiente o donde tenga de alta la empresa para decirle que hay cierto movimiento de capital, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en Telegram hemos visto esos cambios de, qué casualidad, de varias cuentas que estábamos investigando, que cambian de foto de perfil en el mismo momento. Alguno puede decir, bueno, eso puede pasar. Sí, pero en las mismas 4 cuentas que estás investigando, a mí como analista me dice que hay una sola persona que está operando esas 4 cuentas. Seguro que a vosotros os dice lo mismo. Y entonces, bien, eso es otro de la actividad digital donde puede saltar esos errores. Y creedme que lo cometen con muchísima facilidad. ¿Por qué? Porque ellos a veces no saben lo que es el efecto panóptico. El efecto panóptico es cuando el analista está investigando, o el investigador está investigando sin que sepan que están siendo investigados. Por lo tanto, esa confianza que tienen de que, bueno, ¿cómo van a saber que estas son mis cuentas? Es imposible ahora. Pues sí, pueden saberlo y ahí tú coges, la cambias en el mismo momento por no esperarte, porque además tiene prisa, probablemente los criminales tengan que seguir la agenda de facturación y de movimientos económicos y tú tienes que hacerlo. Y entonces ahí vienen los problemas cuando te cogen y te cogen el patrón, por eso te identifica. Por eso mucha gente, nosotros cuando hemos hecho investigaciones también en la dark web, y han dicho, pero bueno, ¿cómo es posible que no hayan pillado de esta forma? Si tenemos una VPN, utilizo un ordenador sin disco duro, estoy utilizando un sistema operativo en modo Leaf, utilizo que si la dirección IP, sí, pero ¿y el patrón? Porque al final eres un humano el que está manejando el ordenador. Y tú eres el que está generando la máquina, el patrón. ¿Vale? Ahí es donde el OSINT entra y el analista tiene que identificar esos patrones, que es lo que estamos hablando. He comentado acerca del Telegram y de esas cuentas que cambiaba de manera simultánea los perfiles y tal. Bueno, pues si os acordáis, al principio estuvimos comentando un poquito acerca de los iconos y cómo en España eso de los iconos está, bueno, pues legalmente establecido y se tiene en cuenta, ¿no? Pues así, efectivamente, cayó una red, no era muy grande, pero bueno, estaba manejando bastante producto, bastante droga en Telegram y se identificó precisamente por la, por una tontería, ¿no? Por los emojis. Utilizaban los mismos emojis en las diferentes cuentas constantemente. Pero ya, si ya eso no es suficiente, si alguien dice, bueno, pero eso, vale. La geolocalización, que fue en directa, vino simplemente porque las, las, los emojis casi siempre eran con, con hielo, como si... Es decir, ellos supimos que eran un clima frío y supimos que estaban operando desde el norte de España. Fíjate qué tontería. Pero claro, ¿qué pasa? Que el criminal, como digo, no deja de ser una persona. Entonces, mm, quiera o no, tiene una serie de sesgos y que no está pensando, bueno, ¿quién va a saber que yo estoy aquí pasando mucho frío y además de que estoy hablando de la droga, pero joder, aquí hace un frío de la hostia y le voy a poner, pues te pillan, ¿vale? Y te pillan. Entonces, eso también lo analizamos. Si alguien se está preguntando si hay algún sistemita para ver lo de los emojis y demás, sí, lo hay. Eh, lo hay, está muy bien, hay unos scripts de Python y que se pueden encontrar muy fácilmente en el Internet y se pueden operar con ellos y hacer esa búsqueda en Telegram. Lo que hay que ver es cómo
acceder con esas técnicas OSINT en Telegram, que evidentemente, como he dicho, se puede, ¿vale? De hecho, nosotros en el manual que tenemos con Inisec, donde explicamos el curso de ciberinteligencia, hay una parte que explicamos Telegram, ¿vale? Cómo obtener información de Telegram. Y con WhatsApp también se puede. Que eso me lo preguntan muchísimo y alumnos me lo han preguntado muchas veces porque os encanta el WhatsApp. Yo no sé qué pasa con el WhatsApp, que a todo el mundo le encanta. ¿Y puedes hacer esto con el WhatsApp? Y en el WhatsApp puedes saber si... Sí, se puede saber muchas cosas del WhatsApp. Desde que lo ha comprado Meta está un poquito más rebelde, pero se sigue pudiendo, ¿vale? Se sigue pudiendo hacer cosas maravillosas con el WhatsApp. Eh, y de hecho sirve mucho en las investigaciones, ¿vale? También es verdad que los criminales, como hemos dicho, no son del todo tontos, ¿vale? Los hay algunos que son muy listos. Si utilizasen ese poder intelectual que tienen algunos y esa inteligencia para hacer cosas buenas, pues la verdad es que el mundo cambiaría para mejor, pero no, utilizan la inteligencia para otras cosas. Pero estos señores, por decirlo de alguna forma, claro, utilizan tarjetitas virtuales, números de teléfonos virtuales, registran el WhatsApp, que se puede, que todo el mundo lo sabe, no es nada nuevo, no estoy descubriendo aquí nada maravilloso y más difícil rastrearlo, sí, pero se rastrea, porque al final te tienes que conectar a una dirección, ¿vale? Te tienes que conectar a un servidor, te tienes que conectar a una dirección IP, a un router, ¿vale? Tienes que conectarte. ¿Hay formas de hacerlo? Sí, ¿vale? Hay gente muy buena que lo hace y es muy difícil pillarle. Sí, eso también es verdad. Nosotros mismos hicimos una prueba y os comento aquí de manera fácil para no liarme muchísimo. Bueno, llegamos a... Ya no se puede, ¿vale? Pero llegamos, bueno, sí se puede, pero te van a pillar, ¿vale? Antes se podía hacer y no te pillaban, o sea que ya no. Podías utilizar el iPod, todo el mundo sabe lo que es un iPod, ¿ok? No tienes para meter tarjetita, no. En este caso nosotros probamos el 4, antiguo, y podíamos recibir llamadas y hacer llamadas con conexión a internet, obviamente, conectado a un router. Te vas al gimnasio, te conectas al router, te vas aquí a la hamburguesería que tiene tu wifi, te conectas y llamas desde un iPod. Claro, aquí la policía española, cuando hicimos la prueba de concepto, dice, hostias, ¿y ahora cómo intervenimos nosotros eso? Claro, esa es la pregunta. Pero se puede. ¿Lo podemos localizar con OSINT? Claro. Pero la pregunta de la policía dice, ¿y qué intervenimos? ¿Todos los routers? Porque ¿dónde sé yo dónde se va a conectar esa persona con ese iPod y cuándo? Con los patrones. Con los patrones. Es donde sabemos cuándo va a conectarse y cómo. ¿Y eso quién lo hace? El analista OSINT, ¿vale? Os estuvimos comentando antes, os he estado comentando antes que cuando no cuadra lo que una empresa está diciendo que gana con lo que está declarando, nosotros decimos que, bueno, si la contabilidad dice que es pobre, ¿vale? Pero en Instagram te está diciendo que esa persona o esa empresa es rica, ya sabemos lo que está pasando, ¿vale? En OSIN eso es lo que vemos. Nosotros no nos fiamos mucho tampoco de la contabilidad, nos fiamos de los datos. Y fijaros lo que os digo, me fío más del dato público que yo voy a recopilar que de lo que me está diciendo la contabilidad de un asesor fenomenal y de lo que queráis, y un abogado y un notario, ¿vale? Me fío más de la información que yo voy a obtener de la fuente pública. Ciertos criminales, en España hemos tenido casos muy graciosos y curiosos, donde se han cogido a bandas súper complicadas, súper bien organizadas, porque algunos de estos señoritos le han dado por publicar fotos de sus musculaturas con sus coches de más de 200.000 euros, ¿vale? Cuando se supone que no tenían casa donde vivir y que estaba la cosa muy malita y que la empresa le iba muy mal. Como os digo, la contabilidad decía una cosa, el notario estaba diciendo otra y Hacienda decía otra, pero el Instagram decía todo lo contrario. ¿A quién me creí? Al Instagram. ¿Qué pasó? Que cayeron, ¿vale? Bueno, yo creo que hasta aquí os voy a dejar esta parte. Creo que eh, voy a comentaros el caso real que vimos. Si Laura me permite que pasemos al caso real, si quieres comentar Perfecto. algo, una pregunta o demás.
No, si quieres, vamos al caso real. Si tenemos algunas preguntas por parte de los participantes, pues si quieres empezamos con algunas de ellas y luego seguimos también después del caso. Como quieras, como prefiráis. Listo. Una de las preguntas, pregunta Diego desde Ecuador, ¿cómo ha cambiado el crimen organizado con la incorporación de herramientas digitales y nuevas tecnologías que hay actualmente? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, han cambiado de la forma que contratan ellos, el crimen organizado, efectivamente, como saben todo esto, ellos están contratando a especialistas, ¿vale? Yo no quiero llamarlos hackers, pero bueno, hay gente que vulgarmente le llaman hacker, son piratas, bueno, no son piratas, son simplemente personas que, bueno, tienen unos conocimientos tecnológicos amplios y el crimen organizado lo usan, ¿no? Como digo, en Europa hemos visto casos de personas con una capacidad técnica y sobre todo con la inteligencia artificial, que es lo que no, ahora mismo pues, todo el mundo sabe que se puede de alguna forma vulnerar incluso ya no solamente servidores, sino de todo, pues el crimen organizado es verdad que utiliza el método de la inteligencia artificial, incluso se ha llegado el caso de para perfeccionar y ser más eficaces en la venta y la distribución de cocaína. Eso ha sido por la inteligencia artificial. Por lo tanto, a nosotros como analistas se nos complica porque tenemos que intentar ir siempre por delante y desgraciadamente algunas veces no se va tan por delante como nos gustaría. Gracias por tu respuesta y excelente pregunta también para Diego. Hay otra que nos preguntan también en el chat, pregunta Neil Corrales lo siguiente. Buenas noches, ¿podría sacar más información sobre el tema de psicología para analizar la criminalidad desde el punto de vista OSINT o plantear el tema para saber qué aspectos tiene que tener en cuenta el analista? Es una pregunta muy interesante. De hecho, me recuerda a un caso que tuve y, ¿cómo ha dicho, perdona, que se llama? Neil, Neil. Neil, muy interesante la cuestión. Y como digo, Neil, me recuerda un caso que llevé precisamente con un compañero. Aquí os lo puedo pasar, incluso Laura puede facilitar este informe porque es de hace tiempo y quizás a Neil le va a gustar mucho verlo. En esta específica información, yo usé un compañero que es doctor en psicología. Y verás lo que hicimos. Se cometió un robo en una entidad financiera. El robo se cometió, no exagero, pero fueron menos de 10 segundos, ¿vale? La entidad financiera era pequeña en 10 segundos. Claro, a mí me llegan el caso y yo hago unas comprobaciones en este caso, el OSINT, no me voy a recursos abiertos. Primero identifico cómo es el patrón de la persona, estatura y demás. Lo saco solamente con inteligencia de recursos abiertos, ¿vale? Con lo que yo tengo, con la imagen. Pero cuando yo veo en la cámara el movimiento, el que estudia la cinética, y ahí entra también la psicología, vio que era zurdo, que sabía manejarse por un ambiente que era incluso oscuro. Bueno, pues a través de esos patrones pudimos descubrir que era un ex empleado. De hecho, la policía, con lo que nosotros le dijimos y con lo que el psicólogo dijo del posible individuo, me preguntó y en el interrogatorio llegó a confesar bueno, que sí. De hecho, se recuperó el dinero, no fue ni mucho. Pero me alegra esa pregunta y es verdad muy interesante. Y sí, efectivamente, el OSIN puede entrar perfectamente porque nosotros, hombre, eso es un caso ya psicológico. Como digo, yo colaboro con un compañero que es psicólogo, pero la primera muestra como investigador OSIN, yo sí puedo ver qué está pasando en esa imagen, a partir de ahí sacar datos y si tengo que estudiar un poco más en profundidad qué es lo que está pasando con esa persona, acudo al psicólogo. Es cierto que hoy en día hay psicólogos, y Laura lo sabe también perfectamente, tenemos alumnos que son psicólogos, son periodistas de investigación, son psicólogos o incluso abogados, porque al final ese tipo de información, incluso antes de una consulta con un paciente y demás, oye, no está de más tener cierta información sobre esta persona por adelantado, ¿no?
Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, José Eduardo, por esa también excelente respuesta. Vamos a permitir hablar a una persona en vivo que tiene también una pregunta. Ajá. Ignacio, ya te hemos dado paso si quieres activar tu audio para poder brindar la pregunta. Hola, buenas noches. ¿Se me oye? Sí, Sí, perfecto. buenas noches, sí. En primer lugar, muchísimas gracias por seminario. La verdad es que está siendo muy interesante. Y después mi duda era si ya se han desarrollado métodos de defensa, digamos, más efectivos para repeler ciberataques a infraestructuras críticas como hidroeléctricas en países como España. Lo digo en relación con eventos como fue el apagón, que aunque parece ser que al final no fue un ciberataque, pues aún así sienta un poco como un precedente, ¿no? Ujú. Sí, así es, correcto. Bueno, en ese caso, Ignacio, gracias por la pregunta. Hablaríamos de ciberinteligencia, pero del threat intelligence, es decir, esas amenazas o ciberamenazas que nosotros solemos identificarlas con un monitoreo continuo. En el caso que nos atañe aquí, nos hemos centrado un poco más en la identificación de ese crimen organizado donde blanquea ese capital, utiliza ese tipo de infraestructura, ¿no? Con respecto a lo que me habla, que son ciberataques en concreto, bueno, pues eso se hace a través de monitoreo. También se utiliza patrones, bases de datos de diferentes ataques que han sucedido con anterioridad. Y yo que he estado haciendo en el pasado este tipo de recursos de ciberinteligencia, sí que he utilizado mucho lo que ocurre en la dark web y lo que se mueve en la dark web, sobre todo en los foros. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que se dedican al ataque indiscriminado. Es decir, muchas veces es verdad que España está siendo lamentablemente objeto de muchísimos ciberataques. Tenemos muchos ataques también de Rusia y de China, pero bueno, tenemos un centro criptológico nacional bastante potente y bueno, la verdad es que se lleva bastante bien, pero sí que es verdad que sufrimos muchísimos ataques. Has hablado del apagón. Bueno, pues sí, al principio todo el mundo podía pensar que era un apagón, pero bueno, perdón, que era un ciberataque, porque también resultó que coincidía, creo, no recuerdo mal, si no me corrige Ignacio, por favor, pero creo recordar que Portugal sufrió casi lo Sí, mismo. una zona Entonces, al menos. claro, entonces, pues sí, sí, a mí por la primera vez dije, hostias, pues esto es un ciberataque, ¿no? Pero bueno, ya después se fue viendo que evidentemente no. Muy interesante la pregunta. Sí, también como especialista podemos ver y anticiparnos al posible ataque que esa infraestructura tenga. Y la verdad es que es preocupante, tanto la hidroeléctrica como bueno, los hidrocarburos, que nosotros tenemos también la reserva, ¿no? Reserva nacional, que en este caso creo que bueno, CLH ha pasado a llamarse Exolum, bueno, que no deja de ser una reserva de combustible que tenemos a nivel nacional, pues esa infraestructura evidentemente hay que cubrirla. Y yo creo que hay que tomarse un poquito más en serio la ciberinteligencia, ¿no? Porque muchas veces nos dedicamos más a la ciberdefensa, estamos mucho más a la expectativa del ataque, pero no a prevenir ese ataque, ¿no? Y ahí es donde la ciberinteligencia entra. Antes de que ocurra el ataque, saber qué es lo que puede ocurrir para estar preparado para que incluso no ocurra, ¿no? Vamos, prevenir antes que curar. Eso es lo de siempre, y ahí es donde la ciberinteligencia entra. Es verdad que tenemos en España, afortunadamente, muy buenos especialistas, pero todavía nos queda por tener más especialistas y hacerle un poquito más de caso a eso, a lo que es la ciberinteligencia, adelantarnos a la consecuencia. De acuerdo, muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Vamos a seguir, han llegado varias preguntas, vamos a tratar de responder cada una de ellas. Hay otra pregunta que nos hacen y mencionan dónde y en qué forma se puede conseguir las aplicaciones o webs para investigar o sin. ¿Son de pago? ¿Son gratuitas? Soy David de Detective de Sevilla. Bueno, me alegra muchísimo que haya un detective aquí, porque yo también soy detective privado y ante todo enhorabuena, compañero. Verás, como hemos dicho antes, herramientas en concreto hay muchas, ¿vale? Específica, depende del caso que esté. Verás, como web
o como herramienta, yo te digo que, por ejemplo, yo utilizo las mías de Python. Ahora mismo con la inteligencia artificial es muy sencillo decirle a la inteligencia artificial que te cree un script específico para extraer un determinado dato, ¿vale? Porque claro, me puede decir, joder, ¿y ahora cómo me voy a poner a programar? Bueno, pues te la da. Si no queremos incluso entrar en eso, ¿vale? Porque es verdad que cada investigador y especialistas en OSINT no solo usamos software que ya estén, ¿vale? Disponibles. Muchas veces, como digo, podemos utilizar nuestros propios scripts porque son más livianos, son más suaves y nosotros nos fundamentamos y nos caracterizamos por hacer algo concreto y específico. Con respecto a si es pago o no, la mayoría es de software libre. Maltego, por ejemplo, como hemos dicho antes, tiene una edición que es gratuita, que va muy bien y creo que es más que suficiente, ¿vale? Pero si estamos haciendo investigaciones constantes de entidades y de personas y de temas un poco más complejos como el criptomonedas y el criptofraude, quizás sí tendríamos que pagar la licencia de Maltego porque te da una capacidad de análisis y ellos le dicen entity, que son las entidades, y te dan más acceso a más entidades y más parte de software especializado, ¿vale? Pero yo, sinceramente, no puedo aconsejar que se pague nada. De hecho, no es necesario. Se han hecho investigaciones internacionales sumamente importantes sin tener que pagar en el software, ¿vale? Hay software fantásticos y bueno, en GitHub tenemos, por ejemplo, muchísimos scripts de OSINT. En el buscador de GitHub, nada más que pongas OSINT, tienes una cantidad de scripts fantásticos para todo tipo de investigación. Perdón. Muchas gracias también, José Eduardo, por esa excelente respuesta y gracias también a David desde Sevilla que nos hace Gracias, esta David. pregunta tan interesante. Muchas gracias, David. Vamos con otra pregunta, vamos a seguir con otras dos y seguimos con el caso práctico. Nos pregunta Andrés García, ¿cuáles considera que son esos elementos claves de arquitectura tecnológica que una entidad pública debería incorporar para que la ciberinteligencia aporte de manera efectiva en la lucha contra el crimen organizado, especialmente en contextos latinoamericanos? Perdón, ¿puedes repetirme la pregunta, Laura, que me he Sí, quedado? está grande. ¿Cuáles consideras que son esos elementos claves de arquitectura tecnológica que una Sí. entidad pública debería incorporar para que la ciberinteligencia aporte de manera efectiva en la lucha contra el crimen organizado y especialmente en contextos latinoamericanos? Muy interesante la pregunta, muy interesante. Sí, eso es un poco lo que hemos estado hablando, no exactamente lo mismo, pero muy parecido y al hilo de lo que estábamos hablando con Ignacio antes, la pregunta que fue también sumamente interesante, ¿no? Hablando del tema de las infraestructuras críticas en España. Si me hablas de arquitectura, nosotros tendríamos que hablar de instalar, ¿vale? Aparte de que el analista de ciberinteligencia y especialista en análisis, ya estaríamos hablando de un especialista en análisis de amenazas, ¿vale? Entonces, en la arquitectura habría que poner un sistema de aviso de, nosotros decimos balanceadores, donde ver y monitorear qué es lo que está ocurriendo en un momento determinado. Se hace bastante a menudo, Como hemos dicho antes, en infraestructura crítica, por desgracia, no se usa tanto, pero se debería de usar. Cada vez es verdad que un poco más y se detecta. Se detecta gracias a esa base de datos, ¿vale? No sé si he podido contestar a la pregunta. Sí, bastante completa y muchísimas gracias también, José, por esa excelente respuesta. Vamos con una última para seguir con la programación. Pregunta Marcelo, ¿cuál es el futuro de la inteligencia artificial en ciberinteligencia considerando que se está utilizando agentes de IA en la nube privada? Bueno, esa pregunta es muy buena pregunta, pero eso llevaría para otro webinar. Pero voy a intentar resumir. Verás, el futuro. La inteligencia artificial ahora mismo, que todos sabéis, no es gratuita. Nosotros metemos muchísimos datos y eso está generando una cantidad de gasto energético brutal. Y alguien está pagando esas facturas, ¿vale? Alguien la está pagando. Tanto es así
y lo voy a poner como anécdota para seguir con la explicación, con la respuesta a esta pregunta, tanto es así que el decirle gracias o por favor a la IA ya cuesta mucho dinero, ¿vale? Porque genera, estás metiendo otro dato que tiene que generar, ¿vale? Y al generar ese pensamiento necesita generar energía, ¿vale? Futuro, yo creo que, y si me refiero a OpenAI, yo creo que va a haber un cambio bastante considerable. De manera positiva también, es verdad, porque se va a utilizar para cosas también muy buenas y facilita, como hemos dicho antes en la webinar, facilita muchísimo la labor al investigador. En OSIN, para las búsquedas, como estuvimos comentando, es muy útil porque te da con pocos prompts te puede dar una cantidad de información rápida que para el primer tanteo del objetivo que se tenga es bastante bueno. Pero como digo, la inteligencia artificial está todavía en desarrollo, queda mucha parte en el tema de seguridad de inteligencia artificial. Ten en cuenta que compartir ahora mismo datos con la inteligencia artificial no deja de ser un riesgo de lo que estás puesto ahí. No tenemos muy claro, o sí lo tenemos claro, que no se está manejando la seguridad como se debería de manejar. Y entonces el futuro, bueno, creo que va a haber ciertas brechas de información, pero a nivel usuario, a nivel de obtener esa información sin tener que darle mucha información nosotros, sino prompt y demás, sin infoxicarnos, yo creo que es una herramienta bastante útil. De hecho, se está usando, nosotros la usamos, yo la uso, pero siempre teniendo en cuenta qué se le está dando y teniendo en cuenta que se equivoca, ¿vale? Porque se equivoca también. Hay que estar muy pendiente de lo que está diciendo, contextualizando, incluso comparando con otras inteligencias artificiales la misma pregunta, el mismo prompt o lo que se esté buscando. Perfecto, muchísimas gracias y excelente respuesta también. Tenemos una pregunta en vivo, voy a darle paso a esta y seguimos con el caso. Por supuesto. Ernesto, te hemos cedido paso, puedes activar tu micrófono. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué, qué parámetros o sea, cuáles serían las medidas para mitigar el terrorismo a nivel internacional y de los países subdesarrollados que se ha desenvuelto a nivel del robo en criptomonedas? ¿Cuáles serían las respuestas o qué plantean ustedes para mitigar esto? Excelente pregunta, Hecho. Bueno, el tema terrorismo, para mitigarlo, es un tema que me gustaría decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen un trabajo excelente, ¿no? Sobre todo intercambiando información, que antes era un poquito más compleja y ahora está siendo bastante más dinámica ese intercambio de información. Ya no hablo solamente de Interpol o de Europol, sino servicios de inteligencia intercambian mucha información. El OSINT a nivel de terrorismo ya se está mitigando. De hecho, ha caído varias células yihadistas en Europa simplemente por investigaciones OSINT que se han llevado a cabo por Interpol, Europol, incluso la OTAN tiene su propio equipo de especialistas en OSINT. Y solamente con el OSINT han podido identificar ese tipo de redes. Para mitigarlo, es decir, antes de que ocurra incluso, es lo que digo, Ernesto, nosotros lo que estudiamos son esos patrones y ellos tienen los patrones de reclutamiento, que suelen ser los mismos, en los mismos sitios, utilizan el mismo contexto. Ahora mismo con la inteligencia artificial, y vale al hilo de la pregunta anterior que nos hicieron, es más sencillo identificar esos patrones cuando incluso si no es nuestra lengua, porque están utilizando el árabe y entonces puede ser más complejo para el analista que somos de Latinoamérica o de Europa, o el cirílico cuando lo están usando en Europa del Este. Con la inteligencia artificial podemos detectar ese tipo de movimiento e incluso en imágenes de lo que están haciendo o van a hacer. ¿Vale? Entonces, de cierta forma, se puede mitigar y se está mitigando con el OSINT. Me hablas también, que es muy interesante, de hecho yo he llevado personalmente varios casos de estafa con criptomonedas.
hemos llegado a tener casos de estafa en total de más de 3 millones de euros. Se ha podido recuperar 700.000. Si te digo la verdad, no es que estemos muy orgullosos, pero menos nada era un caso bastante complejo. Y te digo, solo, Ernesto, utilizando técnicas OSINT y de ciberinteligencia, ningún otro dato de nada. Las wallets, como estuvimos hablando en la webinar, son traceables, es decir, podemos trazarlas y tracearlas sin ningún tipo de problemas, ¿no? Nosotros cuando estudiamos el tracking, ¿vale? Pues ahí es cuando nosotros podemos llegar a identificar a dónde va, cómo ha venido, a dónde ha transferido. Es verdad que hay cosas que se llaman el mixer, ¿vale? Que lo utilizan mucho, evidentemente, los estafadores, incluso narcotraficantes, que también para blanquear utilizan las criptomonedas. El mixer lo que hace es que utilizan 200 o 300 wallets. Suelen ser un servicio subcontratado de los que hemos hablado antes, esos criminales que contratan a otros criminales que se dedican a nivel digital de facilitarte esa labor digital. Entonces, te mezclan las wallets para que los investigadores como nosotros no accedamos tan sencillamente a cuál es la wallet definitiva donde han hecho esa última transacción, ¿no? Porque al final necesitarán cambiar, ¿no? Ese dinero. Muchas veces no estamos hablando de temas bancarios. Hay veces que nosotros hemos estado en otras investigaciones donde se han intercambiado simplemente la wallet en frío. Es decir, llevas por decirlo de alguna forma, el pendrive, que es la wallet en frío, lo das a uno y te da el dinero en efectivo, pero sigue teniendo el mismo problema. Tengo un dinero en efectivo que ahora, ¿qué hago, no? Tengo que ponerlo otra vez en circulación. Me estabas hablando, creo que en concreto, de un país, ¿no? De África me estabas comentando, ¿verdad, Ernesto? No, Venezuela, Venezuela. Ah, me estabas comentando. Venezuela y Latinoamérica, para ser más puntual, acá se ve mucho ese tipo de estafas con criptomonedas y queda mucha impunidad, pues, de manera de que la delincuencia organizada también pues mucha complicidad desde el punto de vista gubernamental y esas cosas o sea, hay que mejorarlas, pues, o sea, una modernización del Estado para mejorar eso, preparar a sus funcionarios más, tomar en serio ese punto, porque es una cosa que es un terrorismo financiero en contra del patrimonio de las personas que de verdad afecta muchísimo y trae consecuencias. Entonces, Correcto, eso hay que tomarlo, darle la importancia que se debe correcto. y tratarlo y criminalizarlo y perseguirlo. Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ernesto. Y es cierto que es verdad que en Venezuela sí, hay muchísimas estafas, incluso cometen estafas desde allí en otros países. Lo hemos visto. Bueno, ahora mismo sabemos que está el contrato inteligente, ¿vale? Que también se puede hacer la identificación de las wallets, por ejemplo, una cosa para mitigar que España está haciendo, que me parece muy bien. No a todo el mundo le gusta, pero claro, depende. Si tú tienes porque vamos a ver, tener criptomoneda no es ilegal. Es ilegal como la has obtenido o el uso que le des, pero los dólares y el euro es igual. El euro no es ilegal, pero depende del uso que le vayas a dar, es dinero ilegal o no. Aparte de los contratos inteligentes, aquí una forma de mitigar, en España, por ejemplo, tú puedes facturar en Bitcoin. No sé si mucha gente lo sabe, pero yo os lo digo. O sea, yo puedo presentar mi factura, le digo, mi cliente me ha pagado con Bitcoin, me ha pagado 0,02 Bitcoin. Yo lo declaro en mi factura y yo tengo mi Bitcoin. Cuando vaya a venderlo, tendré que pagar la parte proporcional en impuestos de si ha tenido subida o no. Si no ha tenido subida, pues no pagaré. Si ha tenido una subida al Bitcoin, pues pagaré de lo que era el 0,02 al hecho. Es una manera de evitar porque al final yo estoy identificando mi wallet. Es una manera de identificar y de que de alguna forma, si están haciendo un uso fraudulento o no, pues poder, como digo, saber quién está detrás, ¿no? Pero claro, ya hablando de estafas y demás, Ernesto, pues la cosa cambia, porque entonces estamos hablando de lo que estábamos diciendo, de crimen organizado, se organizan en bandas para delinquir. No os quepa duda de que todo crimen organizado tiene sí o sí algún funcionario que puede ser notario, policía. En estos casos suelen ser policías municipales y locales, más que policías nacionales. Te hablo del tema en Europa. Afortunadamente no tenemos ese tipo de corrupción en España.
tenemos una fuerza y cuerpo de seguridad de Estado que funcionan fantásticamente, pero es verdad que, por desgracia, en países de Latinoamérica, Sudamérica, bueno, pues se ve un poco más ese tipo de corrupción, porque es necesario para el crimen organizado, como bien has dicho, Ernesto, lo has explicado fantásticamente, el tener esa sincronía con parte del gobierno, en definitiva, para que le sea más... Sí, sí, claro, pero falta, o sea, es una cuestión de cultura, pues yo pienso ya que es una cuestión de cultura, porque hay personas preparadas, pero ¿qué pasa? No se le está dando como quien dice esa cabida a la verdadera inteligencia, pues, sino que es una cosa muy amañada para que siempre reine la impunidad. Entonces, ¿qué pasa? Todo se queda así, se queda así, el tiempo pasa y la verdad también, pues, es como una de las máximas aquí en Latinoamérica, pues se apegan a eso. Entonces, después se reparten el botín. Entonces, no, cada quien se queda la afectación económica para las personas que manejan su dinero legalmente. Entonces, quien reina es el delito. ¿Entiendes? Entonces, son cosas que yo desde el punto de vista lo criminalizo y pienso que en algún momento, bueno, la justicia llegará. Sabes que hay, o sea, Dios dice, nuestra sagrada Biblia dice, buscar de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Entonces, por eso digo que, bueno, todo llega, todo llega y todo, la verdad, en algún momento llegará. ¿Entiendes? Porque no se puede vivir tampoco de tanta impunidad. Así Exacto. es, totalmente de acuerdo contigo, Néstor, no lo has podido describir mejor. Así es, Ernesto. Muchísimas gracias también por esa excelente respuesta para José Duarte y a Ernesto también por esa pregunta que también nos has realizado. Muchas gracias, Néstor. Vamos, vamos a continuar ahora sí con ese caso práctico y con ello ya cerramos nuestra actividad. De acuerdo. Bueno, voy a ver si comparto esta ventana. A ver. ¿Veis? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, yo quiero compartir aquí con vosotros. Esto fue un informe que nos mandaron, esto en concreto desde Ecuador. Este señor era el secretario de inteligencia de Ecuador y, bueno, a nosotros se nos dio esta foto que estáis viendo, ¿vale? Esta foto. Entonces dijeron, oye, este señor está siendo buscado por la justicia de Ecuador. Y con simplemente esta foto, para que veáis que es lo que estuvimos comentando, hacer una simple búsqueda, no estamos hablando ahora mismo de utilizar ningún software, por ejemplo, lo que nos decía el compañero de Sevilla, ¿qué software utilizamos y tal? O lo que yo decía, estaba comentando al principio, de manera indiscriminada, me vuelvo loco, pongo la foto, que si tal, que si busco. Primero nos centramos en ver la foto, qué detalles puedo sacar yo en la foto, ¿no? Pues todo lo que le rodea, ¿no? Aparte de la persona, por supuesto, pero ¿qué es lo que le rodea? Claro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estuvimos hablando? Aquí estas personas no caían, o no cayeron, de que aquí a su alrededor, pues había una serie de cosas, está en la muestra de internet, que ya esta parte, solo esta parte, en rojo, ya me pudo identificar que coincidía con un local en España, ¿no? Aparte de la chaqueta también, que fue curioso ver la chaqueta donde la compró, pero otra imagen que también identifica y que me identifica el local. Vale, pero ¿cuál fue la sorpresa? Esto que veis aquí en la captura de pantalla, esto es un vídeo. Antes que estábamos hablando de, bueno, pero podemos acceder a un vídeo y cómo es posible de que salga un vídeo. Bueno, pues os digo que siendo secretario de inteligencia, no se preguntó en ningún momento, cuando estaba siendo buscado además, en asistir a un local y lo que menos podía imaginar es que ese local donde iba a pasar un rato cómodo con sus amigos, tenía unas cámaras, pero aparte no es que fueran cámaras de seguridad, porque supongo que es lo que él pensaría, que eran cámaras de seguridad, si pasa algo, pues ahí están las cámaras, pero no va a pasar nada. El problema es que no contaba con que este sitio ponía en Facebook, que ahora voy a pasar, ahí están los enlaces, los vais a ver, puso en Facebook, porque era cosa habitual que este local hacía, cosa que se tenía que haber informado antes, pero como digo, muchas veces criminales, crimen organizado, cometen esos errores de confianza o de patrones.
todos los viernes va al mismo sitio. Al final, este sitio, ¿qué pasa? Que siempre ponía esas imágenes y compartía con sus seguidores y con sus clientes lo que allí pasaba los fines de semana. Sorpresa que una vez localizado, como os digo, solamente una imagen, nada loco, no estamos viendo aquí. Pues aquí, imágenes obtenidas en OSINT, estas son las imágenes que nosotros sacamos, y aquí es el sitio, este es el lugar del sitio, y este es el vídeo que obtuvimos, que está, como veis, en Facebook. Bueno, pues aquí en el enlace se puede ver el vídeo completo. Aquí yo saco una imagen solo que ya me es suficiente para identificar y saber que se encontraba en esta dirección, ¿no? Esto fue un sábado, un 23 de noviembre de 2019, en el centro comercial y demás. Y después, bueno, pues posteriormente ya la justicia supo que se encontraba en Madrid. Esto es un claro ejemplo, fácil, sencillo y rápido, para no alargarnos mucho, de que solo con una imagen, como hemos dicho antes en el webinar, estás en un sitio específico, concreto, en un lugar a lo mejor equivocado o en un entorno donde, aunque tú no lo creas, puede ser que alguien te esté viendo. Y ahí es donde el analista de OSINT entra. Aunque no lo creas, te podemos estar viendo y podemos trazar todo a través de solo fuentes abiertas. No hemos entrado en ninguna cámara, no hemos pedido ningún tipo de autorización judicial porque no la necesitábamos, porque está publicada, está online y es pública. Pues esto es todo. Muchas gracias, José Duarte, por compartir tu experiencia, conocimiento y visión en un tema tan relevante como la ciberinteligencia. Tu aporte creo que ha sido un gran valor para todos los participantes y sin duda ha enriquecido este espacio académico. Gracias por esa disposición y profesionalismo y por acompañarnos también en este webinar internacional. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por todo. También gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Esperamos que también la información compartida hoy les haya sido de gran valor y muy pronto podamos contar también con ustedes como parte de esta comunidad académica en INISEC. Con esto damos finalizado nuestro evento. Queremos también agradecerles a los ponentes, al ponente, a las asistentes que estuvieron el día de hoy por ese interés a lo largo de esta sesión. También quiero comentarles que en los próximos días estaremos enviando la información sobre cómo pueden obtener también el certificado de participación y la grabación de lo que vivimos hoy en este webinar. También los invitamos a visitar nuestro sitio web para conocer más sobre próximos eventos, masterclass y webinar internacionales que estaremos realizando. Nos reencontramos muy pronto en un próximo evento. Hasta entonces y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias.